Bien, vamos a iniciar la mañana entonces con el Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, versículo 8. Vamos a hacer un par de preguntitas sobre lo que dice ahí y seguimos con otra lectura que va a hacer el hermano José Gabriel. Hermano José. Bueno, bendito Dios, Señor, gracias por este nuevo día, Señor. El Salmo 8, 62, 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Bien, ahora el hermano José va a hacer un ejercicio mucho más bonito que el que estaba haciendo ahorita. Lo va a hacer más despacio y él nos va a dar este consejo. El hermano José nos va a dar el siguiente consejo. Hermano José. Bueno, pues Dios nos invita a confiar en él, a que su pueblo, el pueblo, orientamos la mirada hacia él, porque de él proviene todo nuestro sustento, porque de él se alimenta nuestro conocimiento y nuestro corazón, nuestra mente, porque él es nuestro refugio, él es nuestro techo seguro, nuestro maestro fiel, y por eso hoy clamamos, por eso hoy colocamos este día, Señor, para que la enseñanza, la edificación que hoy tiene para nosotros, Señor, sea recibida con pleno gozo, Señor. Esperamos en ti, levantamos nuestra mirada a ti, Señor, y buscamos en ti sabiduría, buscamos en ti consejo sabio, consejo amoroso, consejo divino, porque es en sí lo que necesitamos de ti, lo que necesitamos en nuestra vida, Señor, es ayuda divina, es ayuda poderosa, es ayuda que fortalece, que levanta, que da gozo, Señor. Hoy encomiendo a mis hermanos, todos los que con oídos muy abiertos nos vamos a alimentar y a nutrir de tu palabra hoy, Señor. En tus manos colocamos los líderes de esta congregación, Señor, y sé tú, Padre Santo, somos tu creación, somos tus hijos, Señor, y nos sentimos confiados en tus manos, Señor. Entonces, gracias, Padre Santo, por ese alimento espiritual para hoy, por esa palabra sabia de edificación, de fortaleza que tienes para nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, y estamos en tus manos, Señor. Amén, amén. Gracias, hermano José, qué bonito. Pues esta es una porción de la escritura donde nos habla de fe, de creer. Dice, espere en Dios, espere en Dios. Ese es el consejo que nos da. ¿Cuándo debemos esperar en Dios? Dice que en todo tiempo debemos esperar en Dios. Que pongamos nuestro corazón delante de Él, ponerlo, decir, mire, aquí estoy, este soy yo, Señor, aquí está. Porque Él es refugio nuestro. No tenemos otro lugar a donde refugiarnos, no hay otro lugar a donde ir, no hay nada más. Él es nuestro refugio, no dice uno de nuestros refugios, nada de eso. Fe. Empezamos esta mañana pensando un poco en qué es eso. ¿Qué es fe? ¿Por qué esta invitación del Señor tan bonita a través del Espíritu Santo? Esperemos en Él en todo tiempo. José Gabriel, primera de Pedro 4 del 7 al 11. No perdamos de vista lo que miramos en el Salmo, ni lo que vamos a leer para poderlo entender, pero no perdamos de vista lo que venimos viendo hace como 5 semanas ya, que es el preámbulo, la entrada, a estudiar los dones, a saber qué son los dones realmente, para que cada uno de nosotros se determine a descubrir por la escritura, por el estudio de la escritura, eh, cuál es mi posición, cuál es mi sitio frente a los dones. ¿Qué me dio Dios? Pensemos en esto, ¿qué me dio Dios de sobrenatural para poderlo ejercer, cierto? ¿Qué don tengo yo?
que los dones no son naturales, los dones son sobrenaturales. ¿Qué me dio? Para poder edificar a la iglesia, para poder desarrollar la construcción que tenemos que llevar a cabo nosotros, ¿cierto? No perdamos de vista eso. Nosotros no vamos a ver un pedacito de otra cosa, no, vamos a seguir viendo un poquito lo que es dones, perdón, y no nos vamos a salir de ahí en este tiempo. De ahí no nos vamos a salir. Si tiene otra pregunta diferente a dones, anótenla, por favor, anótenla en su cuaderno y después la podemos socializar. Pero por ahora, dones. Siempre estamos en modo dones en este tiempo. Bien. José Gabriel, primera de Pedro 4, del 7 al 11. Por favor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro tiene otra versión para ese primera de Pedro 4, del 7 al 11, por favor. Sí, señor, ya le leo en esta otra. Tenía aquí en Reina Valera. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Listo, dice. Ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De modo que todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. ¿Hasta el 14? Sí, está bien, hermano. Hasta el 12, hasta el 11. Está bien. No le escuchamos, hermano. Qué pena. Esa es una versión muy interesante porque nos invita a muchas cosas. A ser responsables y también nos invita, nos deja ver todas las, ¿cómo se llama eso? Todo el servicio que como creyentes debemos ofrecer, hacer, presentar como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahí nos presenta absolutamente un panorama muy lindo sobre lo que significa ser creyente. Por eso el primer versículo que leyó el hermano José era de sobre fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que podamos agradar a Dios sin fe. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios si todavía no entiendo qué es lo que he creído? Y por lo tanto no sé cómo, si no entiendo lo que he creído, pues no puedo ejercer los dones, todo eso que Dios me ha dado como su hijo, ¿cierto? Entonces, eso es apenas un preámbulo porque voy a iniciar la mañana, primero Señor, para decirles que invitarlos a que cada uno de nosotros exponga en 2, 3 minuticos lo que ha venido entendiendo sobre los dones o sobre el preámbulo a los dones, sobre el piso que se le está formando a este tema en estas semanas. ¿Qué hemos entendido? Y les voy a preguntar a todos los que estamos en pantalla, que sé que han estado durante todas las enseñanzas, pero que también sé que en la semana escuchan las enseñanzas que se ven los domingos, porque todas se suben, ¿cierto?
Entonces voy a empezar a preguntar sobre este tema. Hermano Pedro, quisiera volver a pedirle el favor de leer esa porción de la escritura otra vez, pausado, acentuando lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón que hay que acentuar, etcétera. Bueno, Pedrito. Dice el Señor, ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás. Si alguno no sabe hablar bien, dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De modo que todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Amén. Entonces, pues vamos a empezar a expresar, porque es necesario que conozcamos entre todos como grupo, como comunidad, en qué punto estamos para seguir al siguiente. No que de pronto no hayamos entendido, no estemos claros en lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Entonces, es como darnos cuenta de que sí vale la pena avanzar en el siguiente paso, que es ir a Corintios, Efesios, a Romanos y todo eso, y empezar a mirar cada don, lo que el Espíritu Santo muestra en la Escritura. Entonces, hermanos, quisiera que expresáramos el pensamiento de una manera, pues, corta, más bien, no tan largo, sino cortico para poder expresar y saber qué es lo que hemos venido aprendiendo. Hermano Alexander, empecemos con usted. Hermano Alexander, ¿qué ha percibido en su corazón referente a todo este proceso de entrar al estudio de los dones? El preámbulo, por favor, hermano. Bueno, pues yo anoté esta semana porque he estado, pues la verdad, dispuesto a entenderlo, ¿sí? Pero hay algo en Juan 4:10 que lo anoté es una versión, una parte donde dice como si supieras con quién estás hablando y si supieras el regalo que tengo para ti, ¿sí? Dice en una versión, la tenía anotada y no que tengo tanta cosa. Entonces, a mí me puso a pensar el de si supiera, ¿no? ¿Qué tanto sé yo realmente? Listo, Dios tiene un regalo que son los dones, Dios tiene grandes cosas que tengo yo, pero tengo que descubrirlas, ¿cierto? Yo tengo que saber qué regalo es, cómo lo debo de mirar. Entonces, ¿cómo puedo yo tener un regalo si no los he descubierto? Pues por medio de una relación, una intimidad. Y algo me llevaba también sobre renovar. Entonces yo decía, ¿pero qué es renovar? ¿Sí? ¿Cómo es renovar? Entonces también busqué sobre el significado de renovar y hay uno donde me lleva, dice restablecer o reanudar una relación o otra cosa que se había interrumpido, ¿sí? Yo en mí dije, que se ha interrumpido una relación en mí y en todos. Para yo poder descubrir ese regalo, yo necesito aprender a entender que debo de reanudar una relación. Para mí ha sido eso muy importante, saber realmente quién es Dios. ¿Cómo puedo yo entender mi identidad si no sé quién es Él? ¿Cómo la puedo descubrir?
no por medio, sí, por medio de todos los aprendizajes, pero necesito yo utilizarlo por medio de una relación. Ahí puedo entender lo que yo puedo ser capaz de hacer delante de una presencia, delante de su presencia, ¿sí? Descubrir mi identidad. En otra versión dice hacer como de nuevo algo, volver a su primer estado. Mi primer estado, ¿cuál ha sido? Y eso me lleva a Génesis, ¿no? ¿Cuál fue cuál fue el estado de nosotros, de Adán? Una relación directamente y perfecta delante de Dios, ¿sí? Se dañó, bueno, se dañó, pero Dios volvió por medio de Jesús darme esa oportunidad. Sí, los regalos son importantes, los dones, pero necesito entender que debo de tener una relación y eso me renueva día a día, la palabra y la relación. Por ejemplo, Job dice algo para terminar, que he estado estudiando, a mí todavía no, hasta ahora estoy medio, pero dice Job 42 en esta versión: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, dice Job a Dios. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Job le dice, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, ¿sí? Y así me siento. Cosas demasiado maravillosas para mí, decía Job a Dios cuando empezó a entender quién era Dios. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando él pudo experimentar esa relación directa y esa escritura, pudo entender quién era Dios, de todo lo que tiene Dios para mí. Excelente, gracias, hermano Alexander. Gracias. Hermano José de Sogamoso, muy brevemente también lo que usted ha entendido en estas 4 o 5 semanas sobre el preámbulo a los dones. Me encanta la riqueza y la inquietud que genera el tema de los dones que pues uno se apasiona y por ciertos momentos dentro de ese apasionamiento, les confieso, como que uno busca no, sino sin darse cuenta está fuera de la línea, ¿sí? Es un tema para mí muy, muy grande, de mucha expectativa, pero también es de un nivel donde necesito obligatoriamente el control y la guianza del Espíritu Santo para enfocarme correctamente en el tema, ¿sí? Para hacer el uso adecuado del tema o para hacer el instrumento adecuado del propósito de Dios en mi vida. Para mí los dones son el regalo, sí, de Dios para cumplir el propósito específico de Él en la vida de cada uno. Eso es lo que tengo claro. Cuando lo veo de la manera como humana, como apasionada, entonces me estrello. Llega un momento en que estoy pretendiendo ser Dios, ¿sí? Por eso para mí el tema es muy delicado. Y necesito de la enseñanza, necesito del control del espíritu para estar siendo como lo era Pablo, siendo el instrumento de Dios y no la parte mía, ¿no? Para hacer la voluntad de Él y no la mía. Es Gracias, lo que hermano. tengo que comentar, mi hermano. Gracias. Hermana María Licet Nieto. Este va a ser un ejercicio, vuelvo y le repito,
de exponer un poco lo que el Señor nos ha enseñado en estas últimas semanas para poder entrar a estudiar los dones. Literal, a estudiar ya los dones. Hermana María Alicia. Dios primero me contó quién era yo, que yo era su hija. Me lo confirmó, me dio identidad para poder con libertad, y esa libertad yo no la busqué, Él me la dio, Él me dio esa libertad, me hizo libre para darme ese regalo maravilloso de los dones. El don es el mismo Señor Jesucristo, y si Él me dotó y me capacitó, yo puedo en mi vida evidenciar la vida del Señor Jesús en mí. Por lo tanto, Él como es don, yo tengo que demostrarle a mi familia, a mí misma, a mi vecino, a mi conocido, al que no conozco, la vida del Señor Jesús en mí. Y si Él vino a servir, ese don que tengo en mí, porque Él está en mí, es para edificarme y edificar a los demás, para colocarlo al servicio de los demás. Que mi vida se evidencie la vida del Señor Jesús en mí. Es la única manera, porque Él es amor, Él es servicio, Él es cantidad de cosas que yo tengo que demostrarle. ¿Por qué tengo? Porque Él vive en mí y eso no lo puedo callar. Eso tiene que evidenciarse en mi vida. ¿Y para qué? En primer lugar, para darle adoración a Él. Que yo lo adore con lo que Él me dio y que los demás vean en mí también lo lleven a adorar a Dios. Gracias, hermana Liz. Gracias. Hermana Milena. Bueno, durante este proceso que Dios ha venido trayendo a mi vida, he entendido que cuando empezamos a estudiar Génesis, estábamos como por encimita del agua. Pero ahorita estamos como que bajándole a esas profundidades y que Dios ha venido mostrando más. Saber que tengo la imagen y semejanza de Dios era, o sea, lo veía algo tan superficial, ¿no? En ese momento cuando lo estudiamos, en ese momento era grandioso, pero ahorita entiendo que eso es más profundo, más de más responsabilidad, porque eso hace que muestre o refleje que Dios está en mí, para que, como decía la hermana Lizeth, puedan adorar a Dios a través de esos dones. Entonces, ha sido un proceso maravilloso, donde he visto que todo se basa en el amor, que el cimiento es el amor, y que sin amor, entonces ese don se vuelve una carga. Sin ese amor, el hombre se crece. Sin ese amor que obviamente proviene de Dios, no hay nada, no hay nada. Entonces, ha sido un bonito crecimiento que hemos aprendido, y otra cosa es ver que ese amor de Dios es un Dios de disciplina, un amor de disciplina, un amor honesto, un amor justo, un amor que enseña. Entonces, es un crecimiento, yo lo veo así, un crecimiento, y los dones van a ver, ya no van a ser algo como todo misterioso, sino va a ser un deleite, cuando entiendo quién soy. Gracias, Milenita. Gracias, gracias. La hermana Nelcy. La hermana Nelcy. Vamos a ver qué nos expresa la hermana Nelcy de lo que ha entendido hasta este momento de los dones. Todavía no abarcamos los dones porque no los hemos estudiado acá. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a tomar un ejemplo
mirando por el proceso en el que en este momento estoy. Y es, o más bien, como la bendición en que estoy observando a un bebé que ha venido al mundo y que tiene una mente virgen, una mente, Sana, eh, sana, ¿perdón? sana. Sana, exactamente. Una mente que pues está, digamos, expuesta para ser llena. Y de ahí la responsabilidad, digamos, de quienes somos o quienes somos tutores o, ¿sí? He podido mirar varias cosas. Entonces, una es mirarme como ese bebé cuando vengo a nacer de nuevo, cuando he entendido que pues venía con una naturaleza realmente que no correspondía, totalmente caída y extraviada. Y, y luego vengo a entender que soy como un bebé cuando nazco en esa vida espiritual. Y entonces la importancia de cómo lleno o cómo empiezo ese proceso mirando a este bebé, cómo él va avanzando en su crecimiento, digamos, en este momento, pues físico y también lo que él está observando a su alrededor. Pero así como él va en ese proceso de avanzar, por ejemplo, de 1 mes a 3, de 3 a 6 y así sucesivamente, hasta que él va aprendiendo, por ejemplo, a voltearse, a gatear, bueno, yo qué sé, a caminar luego, hasta que llegue un momento en que ha crecido de tal manera que ya se defiende solito. Y pues esto pues lleva es decir, por si lo hablamos solamente hasta ir a la universidad, ¿cierto? Entonces miro yo tan importante el entender nosotros la identidad, lo que tenemos y para poderlo ministrar a otras personas, entendiendo qué es lo que Dios nos ha dado. Entonces, para mí es muy lindo saber que mi mente puede ser renovada, puede ser transformada con una fuente que es la única verdad, no hay otra, y que es capaz realmente de regenerar eh, y de expulsar o de sacar, como lo hizo o cuando Dios habló al pueblo, cuando le dijo que sería llevado a esa tierra prometida donde ellos sacarían allí todos esos enemigos. Y eso lo hace el Señor. Entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando y que venimos y nacemos de nuevo, entonces Dios empieza ese proceso a través del Espíritu Santo y es el que va haciendo cada día para transformarnos y finalmente, pues lo voy a dejar así, digamos, puedo entender otras cosas, pero digamos que para mirar cómo en esa manera que se va renovando mi entendimiento, entonces voy entendiendo lo que Dios ha puesto en mis manos para servir, para ministrar, que es el mismo servicio a otras personas, sí, a quienes necesitan realmente, pero especialmente a mis hermanos, a la misma iglesia. Gracias, hermana Nancy. Una cosa que voy notando hasta ahora es la humildad, y se los digo de verdad con todo mi corazón. Estamos aprendiendo, estamos como ese bebé empezando el desarrollo normal del crecimiento del niño, pero no todo el desarrollo normal que debemos tener como creyentes, ¿cierto? Pues digamos que llevamos tanto tiempo en el Evangelio y cosas así, pero la humildad radica en que, bueno, estamos aprendiendo. Sabíamos muchas cosas, pero en este momento estamos aprendiendo. El Señor quería que la samaritana conociera, aprendiera, supiera cosas que no conocía, que no sabía. Y si nosotros desconocemos, pues no vamos a crecer. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Puede que sepamos muchas cosas, pero necesitamos conocer lo que sabemos, entenderlo y empezar a descubrir lo que somos a través de todas estas enseñanzas que nos trae el Espíritu Santo y que están escritas en la Biblia. Bien, hermana Edna Álvarez o hermano Camilo, si están ahí. Buenos días a todos.
Bueno, durante esta semana, bueno, y este tiempo que hemos estudiado los dones, pude darme cuenta que del don del cual está hablándole Jesús a la samaritana es el regalo más hermoso que nos ha podido dar a todos sus hijos, que es la salvación. Pero ahora es poder encontrar en mí cuáles dones tengo y cómo puedo aplicarlos a la comunidad, a mi prójimo, de tal manera de que ellos también puedan disfrutar de ese regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado. Y estaba viendo pues en estos días, como que eso me quedó en la mente, y yo veía que, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mi hijo, él es un muchacho que él siempre está con los muchachos que él ve que no tienen amigos, siempre que ve un compañerito que le hacen el feo, que no quieren trabajar con él está ahí, él siempre está ahí. Y usa su talento, porque los dones y talentos son diferentes, usa su talento que es la natación para motivarlos, para decirles, bueno, hoy usted va a hacer esto, venga, usted puede, vamos a hacer juntos este ejercicio, todo eso. Entonces yo decía, yo lo que puedo darme cuenta es que eso ya está plasmado en los hijos de Dios, está plasmado esos dones y talentos. Es solamente, primero, darme cuenta cuáles son, cómo los puedo usar, porque eso es algo natural, porque viene desde su naturaleza. Como soy su semejante, como soy su imagen, eso ya está plasmado en mí. Entonces durante este estudio que estamos haciendo, es poder darme cuenta cómo puedo usarlos para el beneficio de las personas. Eso como ya está plasmado en mí, simplemente poder tener en mi mente como, bueno, ahora ya los tengo, ¿cómo los voy a usar de manera que los demás puedan encontrar ese regalo tan hermoso que el Señor a mí me ha dado? Entonces eso me ha quedado. Gracias, hermano Águila, muy amable. Yanira, o Franco, Yanira, o no sé quién estará ahí frente al cañón. Buenos días. Bueno, pienso que Dios ha sido hermoso y bueno, resalta realmente su sabiduría y su orden, porque ha venido trabajando desde dentro de cada uno de nosotros, como hijos en particular. Poniendo como ese fundamento, pero también enseñando y llevándonos a descubrir realmente lo que significa ser hijos de Dios. Esto es algo maravilloso, realmente poderoso, porque la palabra usa eso, o sea, el mundo está esperando las manifestaciones de poder de la iglesia, y los dones no son otra cosa que el amor en acción. Entonces, no solamente es anhelar los dones, porque es el principio, ¿no? Anhelar los dones, pero como lo dice la palabra, también es abundar en ellos. Y pienso que para abundar en ellos, por eso el Señor en este tiempo ha venido trabajando desde nuestro interior, y pues el trabajo que cada uno hacemos en nuestras casas. Me gustaba lo que decía Jenny hace 8 días, es la construcción. Esa palabra construcción tiene tanto de fondo, de alto, de ancho, porque nos ponemos a mirar con lupa cómo es una construcción. Es lo que el Señor ha venido haciendo a través de estos años. Y pues bueno, ha sido realmente algo maravilloso. Gracias, Yanni. El hermano Felipe tiene algo que expresar, Ortiz, de lo que le ha venido enseñando el Señor en este tiempo respecto a este preámbulo a los dones. Sí, señor, buenos días. Bueno, realmente a mi vida ha sido impresionante este proceso, porque me impresiona cómo es Dios realmente, cómo es
de bonito, ¿sí? Cómo es de especial, cómo es, pues al fin y al cabo es Dios, ¿no? Pero precisamente uno se pone a analizar qué es Dios y uno lo ve muchas veces como algo lejos, inalcanzable, y realmente en todo este proceso pues se ha venido hablando y se ha venido mostrando que Dios está muchísimo más cerca de lo que tal vez uno cree o piensa. Entonces, he podido aprender de que estamos en un proceso de construcción y cómo es de Dios, o sea, cómo es Dios de claro con su palabra y de sencillo, pero a veces uno como que no logra ver ni entender ese tipo de cosas. Entonces, cómo Dios manifiesta el proceso de qué quiere Él o por qué pasó todo lo que pasó, qué quiere Él con mi vida, ¿sí? Mm, realmente es difícil para uno porque uno a veces cree muchas cosas, o tal vez piensa que cree muchas cosas, pero cuando uno se pone a analizar es complicado desde la parte personal, lo que uno realmente cree o interioriza de eso. Dios muestra claramente cómo quiere ese proceso, cómo quiere que vayamos avanzando y creciendo. Y, y en enseñanzas anteriores veíamos el ser, ¿sí? Sea sea usted mismo, pero ¿cómo? De la manera que yo digo. Dios es tan bonito que nos dio esa voluntad para poder decidir por Él, ¿sí? Y escoger este camino y obviamente irse forjando y ir construyendo cada cosa, ¿sí? Pero de su mano, y Él da las pautas claramente en su palabra, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo ir creciendo y con un fin, un propósito, lo que decía ahorita la hermana María. Primeramente, adorarlo y segundo, pues a través de esas herramientas que nos va dando, de construir eso que somos, que nos nazca, que no sea algo forzado, sino realmente es lo que es cada uno, ¿no? Es entender qué soy yo, para qué y cómo o con qué herramientas Dios me da para poder mostrarlo, para poder servir, para poder ayudar, para poder edificar la iglesia, que realmente es lo que se necesita. Entonces, eso es lo que he podido entender, obviamente, entendiendo que todo esto es un regalo maravilloso y entendiendo la obra que hizo el Señor Jesucristo y que podemos ver o esa grandeza y podemos realmente, tenemos esa naturaleza misma de Él en nosotros, en esos dones, y es lo único que podemos dar. Tal vez en nuestras fuerzas no podríamos hacerlo, pero por eso dice Dios, ámense fervientemente unos a otros, porque en el amor se reduce todo. Entonces eso es impresionante. Gracias, señor Felipe. Manito Pedrito. Pedro Torres y compañía. Para mí hay varias cosas importantes, ¿no? Que, que me ha parecido supremamente que los dones es algo más que intelectual, es algo práctico, porque se incrementan su efectividad con el uso. Bueno, lo primero es que a todos nos ha sido regalado, ¿no? Dios nos dio a todos sin excepción. Entonces, lo segundo es que incrementan su efectividad con el uso. Si a medida que se usen, no solo los podemos evidenciar en nosotros mismos, sino para el servicio, la construcción y la edificación de los demás. Entonces, me parece que la palabra más importante dentro del don es el servicio.
Gracias, hermano Pedro. Qué bueno. Hermano Hernando Prieto. Sí, está por ahí en este instante. Sí, ya la escuchan. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, primero buenos días a todos. Bueno, me ha gustado como la manera como se ha empezado todas estas clases que hemos tenido, todas estas reuniones, la manera como se ha empezado, primero no hablar de una vez de los dones, tipos de dones, clases de dones, sino primero cómo entender qué son, para qué son, y pues eso le da como un piso, una base, porque pues de nada serviría conocer los dones si no los vamos a, a saber primeramente para qué son y pues a cada uno a mirar de qué manera los pone en práctica, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he entendido primero que todo, un don, como lo hemos venido viendo, es un regalo gratuito que Dios nos da y que le da a todos los seres humanos. A cada uno le puede dar regalos diferentes y no es un único regalo. Pueden ser, son varios regalos que Dios nos da. Pues primeramente el don más grande que Dios nos dio, el regalo más grande y gratuito que Dios nos dio, pues fue la salvación a través de su Hijo. Entender que para qué Dios nos da dones, nos los da primero para que los usemos, para que nosotros crezcamos y para que los pongamos al servicio de las demás personas. Pues decimos que para edificación, para construcción de los miembros de la iglesia, es decir, de cada uno de nuestros hermanos, pero pienso que también esos dones los podemos poner al servicio también de otras personas, de todas las personas con las que tenemos contacto, podemos poner al servicio de una u otra manera esos dones. También algo que me quedó es que esos dones, la gasolina que nos mueve para poner en práctica esos dones al servicio de otros es el amor. Entonces, pues vimos un poquitico del amor y pues definitivamente cuando nosotros hacemos las cosas por amor, con amor, ya no es una carga, no es una imposición, no es algo por una obligación, porque me toca, sino es algo porque me nace, porque quiero hacerlo, porque me gusta, y eso hace que lo hagamos de la mejor manera. También hemos visto que los dones solamente, ya hablando en sí de los dones espirituales sobrenaturales, solamente cada uno es el que puede descubrir qué dones Dios le ha regalado, qué dones tiene, y pues es algo que pienso que se descubre únicamente en oración íntima, en estudio de la palabra acerca del tema, también en el día a día, cuando ese don que creo yo tener, que como que es parte de mí,
lo pongo en práctica en diferentes cosas en el diario de vivir. Solamente poniéndolo en práctica empiezo a descubrir si realmente ese don lo tengo, si es algo que está en mí y que realmente beneficia a otros, que puedo poner en práctica, que me gusta. Y eso hace que se convierta como en algo innato cuando lo practico. Se empieza a volver parte de la naturaleza de cada quien. Entonces no es algo como místico, sino más bien de descubrir. Es algo que solamente cada uno de nosotros puede hacer. Gracias, hermano. Eso es lo que hasta el momento yo he entendido de los dones. Gracias. Eso está bien. La señorita Jacqueline Ramírez, para ir cerrando ya lo que cada uno de nosotros ha ido entendiendo. Bueno, buenos días primero para todos. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, pues yo quería expresar que durante todo este tiempo yo me he sentido en una fiesta donde hay muchos regalos y esos regalos son para mí. Y yo he ido destapando cada uno de esos regalos y cada vez es más mi alegría y mi agradecimiento al ir destapando cada uno de esos regalos que tiene que ver con todo lo que el Señor me ha dado a mí por amor. Y en cada regalo que voy destapando me doy cuenta que no es solo para mí, sino que ese regalo tiene, digamos que como una onda, ¿no? Va tocando a otros. Entonces así me siento en una fiesta y estoy muy feliz en esta fiesta. Solo eso. Listo. Angie va a participar. Buenos días, sí, señor. Bueno, yo he estado pensando en la invitación que hace mi Dios y es la invitación a poner un orden, ¿no? En lo personal lo veo así. Entonces, Él nos habla de no ignorar acerca de los dones y se hizo evidente para mí, tal vez para la comunidad, esta necesidad de comprender lo que ya fue impuesto por sus manos. Pero en lo personal nos viene hablando desde el enfoque del amor, ¿no? Pero desde esa necesidad de ubicarse en la identidad como parte del cuerpo, en el estar permanentemente, en el permanecer, en que como persona entender que ya no me es posible salirme de la naturaleza que ya me dio como hija y que es Dios quien me dice quién soy, ¿no? Sin embargo, entonces también nos viene hablando de algo espectacular que es sobre la libertad. Entonces nos dice, está bien, te voy a enseñar sobre los dones, pero quiero que tengas en cuenta que tú eres quien puede avivarlos. Es decir, me da la posibilidad de elegir si hacerlo o no hacerlo. Y además, con esa responsabilidad, pues viene como toda esta necesidad personal que pues me sucedió a mí de crecer en ese carácter, porque entonces pienso que esto ya está, que es lo que no me permite ejecutar como parte de este cuerpo, lo que hablábamos de que funcionaba como toda una sinfonía y una melodía que iba acorde, qué es lo que está pasando, por qué no suena, o es que me estoy poniendo en medio, o qué mentira es la que está ahí, que no me permite, digamos, llevar por obra lo que ya sucede. Qué pena, yo interrumpo ahí un poquito. Quiero aportar un poco reuniendo cosas que han dicho los hermanos, y es que Dios siempre ha mostrado ser siempre de un actuar en procesos. Hay un versículo, no recuerdo bien cuál es, que dice, antes hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora pues ya somos grandes. Pienso en ese proceso que tuvo, por ejemplo, Jesús con sus discípulos, que primero les enseñó, les mostró, los hizo crecer y luego les otorgó, ¿sí? Pienso que nosotros debemos ser conscientes de cuál es nuestro proceso, o personalmente cuál es mi proceso, y si puedo decir, yo ya no soy un niño, ya sé cuál es el regalo o los regalos que Dios me dio por medio de mi relación con Él y en función, en amor
hacia el cuerpo. Como un niño, a medida que va creciendo, va entendiendo las funcionalidades de su cuerpo, va entendiendo sus capacidades. Pienso que así somos nosotros como parte del cuerpo de Cristo, y me parece muy importante todo esto que estamos viendo de los dones. Estás mute, pa. Estás mutado. Bien, que qué bonito escuchar a los jóvenes también expresar su experiencia en este estudio de la palabra. Quisiera preguntarle a mi esposita qué ha venido entendiendo sobre todo esto en las últimas semanas que hemos venido estudiando. Sí, está ahí conectada mi amada esposa. Sí, quisiera leer primeramente Hechos 17, 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pensaba que, como inició la hermana Liz, del punto de que el fin es la adoración. Entonces, creo que mi enfoque debe estar en que Él me hace participante, pero Él, que hace todas las cosas, no necesita de nosotros. Para mí es el que pueda entender llegar a esa adoración. Y como participante que en los dones que tengo, no para brillar yo, sino para que Él sea glorificado en todo tiempo. Gracias. Bien, yo voy a expresar otra parte de cositas y voy a hacerle una pregunta a alguien que ya tengo en mente, pues a ver qué descubrimos más de todo esto. Veíamos en la escritura, cada uno según el don que ha recibido, sírvale a otros, como buenos administradores de eso que Dios nos ha dado, esos regalos inmerecidos, pero que necesitamos que Dios nos ha dado. Quisiera que leyéramos Isaías, capítulo 7. Estamos hablando desde el comienzo de la enseñanza sobre fe, depositar nuestra fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hemos entendido la fe, pues no vamos a desarrollar tampoco los dones, ¿cierto? Porque pues con base en que vamos a desarrollar los dones que son sobrenaturales. Los dones no son ahí que me los dio fulanito, los dones son que me los dio el Espíritu Santo, son sobrenaturales. Por lo tanto, la iglesia debe ser conocida como un cuerpo sobrenatural, no como algo natural. Sí visible, claro, el cuerpo de Cristo es visible, pero se debe conocer esos dones como sobrenaturales que son. Bien, Isaías capítulo 7, versículo 9. Hermana Catherine. Sí, Dice, y la cabeza, ¿sí es esa? Isaías 7:9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esa es la frase que quiero tener en cuenta. Si no permanecemos, si nosotros no creemos, o si ustedes no creen, de acuerdo al texto, de cierto no va a permanecer. Sin fe, ¿qué se sostiene? ¿Cómo permanece una comunidad sin fe? ¿Es una comunidad viva? ¿Cómo se cataloga una comunidad sin fe? Ahí dice, si ustedes no creen, de cierto no van a permanecer. Por eso esta mañana arrancaba
la mañana con las escrituras que leímos de Primera de Pedro y del Salmo 62, porque es necesario, de verdad, es una invitación a entender lo que creemos, lo que nos han enseñado. Si es que lo creemos, si o si no lo creemos. Eso ya es parte de cada uno de nosotros. Hay muchas comunidades que parecieran que están muertas, pero porque no avivan el fuego del don de Dios que está en ellos, ¿cierto? Hay muchas comunidades que parece que no estuvieran vivas. No se escucha de una sanidad, no se escucha de un milagro, no se escuchan los dones del Espíritu Santo, no son visibles ni en la comunidad, ni en el servicio de la comunidad, ni mucho menos hacia afuera. No se ve. Y es triste. Yo fui participante de una comunidad donde realmente no pasaba nada. Era seco, muy seco. Mucho conocimiento, sí, pero muy seco. Entonces, la invitación del Espíritu Santo es a servir, porque el ejercicio de un don espiritual implica el servicio a la iglesia. Su propósito es siempre la edificación de la iglesia. Siempre va a ser eso. Entonces, como venimos hace 4 o 5 semanas en esta reflexión, es siempre mirar hacia adentro, personal. Oye, yo, ¿cómo estoy avivando el don, el fuego del don de Dios que está en mí? Porque nuestra comunidad tiene que ser una iglesia viva, una comunidad viva. Dice la escritura en Pedro también que somos piedras vivas para edificación de un templo santo al Señor, en donde se van a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, y ahí donde está implícita, o sea, en todo está metida la fe, ¿cierto? Sin fe, ¿qué permanece? Sin fe no permanece nada. Sin fe, donde no se ve el movimiento de la fe, la manifestación de la fe, la gente se va. Los hermanos se van, los que entran y miran un ratico, uy, no, esto es una iglesia como rara, no saben mucho, pero no hay manifestación del Espíritu Santo, no hay servicio a la iglesia, no hay esa pasión por el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, esa es como lo que yo tengo esta mañana. Y hablando con Jenny también, veían en Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que nos están siguiendo? ¿Cuáles son las señales que se están manifestando a través de nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, con los dones que nos han sido dados? Es que no los estamos buscando, no los vamos a encontrar, es que los tenemos. Lo que vamos a descubrir a través de nuestro servicio a la comunidad es quiénes somos frente a los dones. ¿Cuál es el don que Él me ha dado? ¿Cuál es el servicio que puedo prestar? ¿Qué es lo que estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado? Si es que los he descubierto. Entonces, estas señales seguirán a los que creen, dice en Marcos 16. ¿Cuáles? Es la pregunta que yo me debería hacer. ¿Cuáles son las señales? En ocasiones, como hablábamos el otro día también, el miedo no nos deja hacer nada, ¿cierto? Entonces hay una persona enferma y no oramos por esa persona enferma porque lo primero que nos viene al corazón miedoso es ¿y qué tal que no se sane? Pues no digo una grosería acá, pero a nosotros ¿qué nos importa? Ese es el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, no yo. Ahora, si yo me quiero mostrar que yo soy el que sano y que yo soy el que tengo el don y que yo no sé qué, pues ahí sí es otra cosa. Ahí sí viene el susto, el miedo y todo lo que sea, porque de pronto yo quedo mal. Pero yo creería que puedo asegurarles que a Dios no le da pena que yo ore por alguien y no se sane. Él no le va a sentir pena. Las razones las tiene Él. Él sabe a quién y a quién. Entonces, estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? También ese mismo capítulo dice que tengamos fe en Dios, porque sin fe no vamos a agradarlo a Él. No va a pasar nada, no van a haber señales tampoco. Entonces, me parece que esta mañana Jenny me hacía una pregunta. ¿Cómo podemos ver las pisadas del Espíritu Santo si Él es Espíritu? ¿Cómo podemos ver las pisadas de Él si es Espíritu? ¿Cómo las podemos ver? ¿Cómo las podemos ver? ¿Alguien tiene idea?
A través de nosotros. A través de nosotros. ¿Quién más le ayuda al hermano Pedro? ¿Cómo podemos ver las pisadas del Espíritu Santo? Es que ¿cómo se puede ver eso? Me parece como imposible. Por ejemplo, en el amor de tu esposa o en el perdón hacia otra persona. Bueno, está bien. Pero ¿qué tal descubrir las pisadas del Espíritu Santo a través de la Escritura? A través de, como leía el hermano Pedro en la versión, de un estudio responsable de la Escritura, de una pasión por ellas, de descubrir las pisadas del Señor para mí, pero también para otros. Sino qué servicio podemos prestar, ¿cierto? Entonces quisiera preguntarle a la hermana Jenny, ella o usted, ¿qué ha podido percibir de lo que significa este preámbulo a los dones espirituales? No digamos que como la enseñanza o lo que hemos visto, sino lo que su corazón ha percibido hasta ahora frente a este preámbulo de los dones espirituales. Buenos días, hermanitos. Pues antes de decir eso, me gustaría pues resaltar la construcción esta mañana, ¿no? Fíjense cómo a través de estas preguntas y la participación de todo el cuerpo, pues se puede percibir cómo está quedando de bonita la construcción, ¿cierto? Porque ya hay unos, digamos, los conceptos, porque se necesita el concepto, pero se puede ver el entendimiento. Entonces me gusta ver cómo ya hay un avance no enfocado en el don como que saco provecho del don, ¿cierto? Quizá como la mala interpretación y la manipulación que se ha visto a través de los dones, pero sí ver realmente que observando desde la responsabilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que eso significa, porque imagínense si estos dones son para una construcción, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un don está quieto y dormido? ¿Qué sucede con la construcción? Si todos son para edificación, si todos aportan a ese crecimiento de ese edificio, ¿qué pasa cuando uno está quieto? Y lo que está claro aquí, ya está dicho, es todos tenemos por lo menos uno, ¿cierto? El tema está en descubrirlo, que es lo que estaba diciendo Alexander. Para eso está la comunión. Yo necesito que él me muestre, ¿cierto? Y realmente dejarse usar. Fíjense que esa palabra que decía yo acerca de Marcos 16, él no dijo, esta palabra es solo para mis discípulos. No, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Entonces es para usted también. Claro, nos pone en una posición diferente. Y estoy viendo de una manera muy linda la responsabilidad, la importancia de que todos lo entendamos, lo sepamos y que asumamos esa responsabilidad, ¿sí? Para que el edificio no nos quede así. ¿Por qué? Aunque Él edifica, Él ha puesto en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tenga éxito esa construcción. Y se ha hablado esta mañana bastante del servicio. Y para mirar un poquito, quisiera leer una escritura que me parece muy interesante para entender un poquitico el enfoque acerca del servicio. Juan 13. Vemos un momentico, por favor, Juan 13. Lo hablamos en Valera. Dice así, por favor, estemos todos allí. Dice, antes de la fiesta, Juan 13:1, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice así,
Y cuando cenaban, cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, escuche bien, por favor, atenticos con orejitas de conejo, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que, perdónenme que se me ocurrió. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Mire cómo sabía bien él quién es. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurado eres. Si las hicieres, bienaventurados seréis si las hicieres, perdón. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es un pasaje muy lindo donde muestra el servicio. ¿Qué pretendía el Señor en esta escena? ¿Mostrar que es humilde? Decir cómo sirvo con humildad. Y eso que soy el Señor y el Maestro. Y lo repitió: yo que soy el Señor y el Maestro. Pero el servicio, según este pasaje, no lo quiere centrar en que tenemos que despojarnos de quiénes somos para servir. No, no era eso. El servicio en sí mismo, como el don, no es el fin, sino que hay propósito siempre, en todo. El servicio no es para lucirnos, el servicio no es para, como lo entendemos nosotros, ¿cierto? Sirvámosle a otros. No, para que digan que tenemos una naturaleza chévere, humildes, mansos. No se trata de eso. El Señor no quería sacar pecho ahí diciendo: yo que soy el Señor y el Maestro, les voy a lavar los pies. No. El servicio, en realidad, tiene un fin. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin de decirles esto que yo voy a hacer? De lavar los pies y ponerme en esta posición y hacer esto. Lleva un fin más grande que el de simplemente que me vean arrodillado aquí lavándoles el sudor de los pies. Ese no era el punto. El punto más grande y más importante siempre será propósito. Porque el servicio, ¿a dónde lo quería llevar? Como todo. El don
no es el fin, ¿cierto? Y me gusta que ya lo dijeron hoy. Qué lindo ver, porque fíjense la escena, por favor, présteme atención. Entonces está el Señor y dice, si supieras que yo, lo que tú estás viendo, tienes el don enfrente, entenderías lo que es esto. Me pedirías, te daría, y pasaría esto, y entonces tal y tal, tal, hasta que la llevó y dijo, entonces adorarías, sabrías lo que quieres adorar, porque ahora adoras lo que no sabes. Nosotros, entonces, si nos ponemos en la posición correcta y vemos que ese cuerpo que dice soy el don, se fracturó en partecitas pequeñas. Esas partecitas, ¿dónde quedaron de ese cuerpo fracturado? Que es el don. Dijo, yo parto este pan y lo comparto con ustedes. ¿A dónde quedó cada partecita de ese cuerpo? ¿En el creyente? Di en mí. Muy bien. En mí. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Don. ¿Cuál? Ahora sí pregunte. ¿Pero qué es esto? Porque ya lo dijeron también esta mañana y eso me encantó. Esto no se trata de hacer, de ser. Por eso él dijo, porque yo soy, hago esto. Ahora, nosotros aquí fracturados en partecitas, si nos congregan, dijo, ya los congregué, y nos reúnen y nos recopilan y nos unen nuevamente y unen las partecitas, ¿qué se conforma? El cuerpo. El cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Y el cuerpo para qué es? ¿Qué es el cuerpo? El templo. ¿Y el templo para qué era? Para adorarlo. Muy bien. Entonces, cuando vean esta fractura que hay aquí de ese cuerpo, esta partecita, ¿qué se supone que deberían ver? Es al Dios a veces mismo. Señor, ¿alguien habló? Al Dios mismo. A Dios mismo. Es que tiene que ver el don. Si supieras el don que está frente a ti. Eso implica una responsabilidad muy grande. Porque entonces la construcción que le está haciendo nunca va a ser para lucirme. ¿Para qué es? Para que se vea él. Para que se vea la gloria de él. Y para que otro se postre, dice ahí en 1 Corintios 14, y adore. Entonces, los ejemplos que nos deja, dice, yo les dejo esto como ejemplo para que ustedes lo hagan. No fue una mentira. No les estaba diciendo, lave los pies ahora de todo el que encuentre por el camino. No era eso. Y hoy nosotros, ¿qué significa eso? Es que yo soy el cuerpo. Yo soy una partecita de esa que se fracturó. Dijo, y parto este pan y lo doy y lo repartió. Y háganlo todas las veces que hablen de mi muerte. Cada vez que predicamos y hablamos de él, se parte otra vez ese pan y otro se une y hace parte del templo, hace parte del cuerpo, se fractura una vez más y se hace parte. Para eso es la manifestación del don, que otro se postre y adore y entonces pueda ver también a Dios, la gloria de Dios. Entonces eso sí nos pone en una posición muy grande de responsabilidad, en una posición Dios. Ahora sí es entender, soy el ministro. ¿Es que acaso ir a representar a quién? Dios mismo. Somos ministros, embajadores de un gobierno, de un reino. Y más que eso,
en llevar un mensaje es que ahora realmente estamos equipados y dotados con el yo soy. No era ir a llevar un mensajito que yo leo o traspaso una enseñanza. No, el Señor no lo hizo así. Cuando Él vino a dar el mensaje, manifestó yo soy, para que en mí vean. Esas son palabras mayores. Pero eso es lo que Él está construyendo en nosotros. El yo soy está quedando perfecto, porque lo está haciendo Él. Se trata de naturaleza. Por eso no podemos tratar de ser. Cuando uno le dice hipócritamente a alguien, venga, no haga eso, trate de ser mejor. No, no se trata de tratar. Es ser, que eso es diferente. Eso es un cambio y una transformación del ser. Y entonces, ahí sí la manifestación, fíjese que es natural. No se tiene que inventar, no se tiene que sacar nada. Fluye la naturaleza que hay allí. Tiene que fluir el don. El que Él consideró que puso en cada uno es el que tiene que funcionar allí. Pero hay que dejarlo fluir. Hay que con responsabilidad entender que todo eso es con propósito. Y no apaguéis. Bien, me parece muy bonito algo que, o sea, digamos que voy a decir algo que ya leímos, pero que me impacta a mí personalmente, ¿cierto? Entonces, como un hombre como el Señor Jesús iba hilando cada cosa que iba sucediendo y se iba dando cuenta de que lo que iba sucediendo estaba manifestando la voluntad de Dios en la vida de él, ¿cierto? Entonces dice el versículo 3 del capítulo 13, sabiendo Jesús. Empecemos por ahí, sabiendo Jesús. Él supo por lo que está aconteciendo, por su estudio, por su comunión con el Padre, porque esto no era ni mágico. Dios no se ponía a decirle cosas al Señor Jesús, ahorita llegó el tiempo de tal cosa. No, eso no era así. Era parte de su comunión con su Padre. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, empezó a hacer una serie de cosas. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se puso una toalla, luego cogió un balde o un platón y le lavó los pies a los discípulos. Y después hace lo siguiente. Después de que hubo hecho todo esto, volvió a la mesa, al lugar donde nosotros estamos hoy, a la mesa donde se alimenta uno, donde uno realmente adquiere la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Vuelve a la mesa y dice, ustedes saben lo que he hecho. Es una pregunta realmente extraordinaria para pensar, yo sé lo que Dios está haciendo en este tiempo por el Espíritu Santo en mi vida. Yo sé lo que soy, ¿cierto? Porque ahora somos, ahorita les digo eso, bien. Entonces, ¿saben lo que he hecho? Entonces, ustedes me dicen que yo soy el pastor, que yo soy el servidor, que yo no sé qué. Oye, pues de aquí dice que nadie es mayor que el que enseña. Ni siquiera el que enseña es mayor que el otro. Porque todos van al mismo propósito, servir, ¿cierto? Van a servir, dice. ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro, Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también tienen que hacerlo con los demás. Porque ejemplos les he dado. Yo, su Señor y su Maestro, les he dado ejemplo. Entonces, esto es lo que le da vida a una comunidad, seguir el ejemplo de Cristo, hacer aquello que Él nos dejó como modelo para seguir nosotros sus pisadas. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado más que el que lo envió. Entonces, del versículo 19, desde ahora les digo que antes que suceda, se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y ahí es donde viene la parte que les quiero decir. Ese yo soy ha sucedido 2 veces en nuestra vida. 2 veces ha sucedido el yo soy de acuerdo a lo que personalmente vengo a estudiar. En Génesis 1:27, cuando Dios dijo que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ya yo soy como Él. Igualito a Él. Génesis 1. Y cuando vino el Señor Jesucristo a mi vida, volvemos a ser el yo soy, porque soy una parte de su cuerpo. Es como una ratificación de Dios, decirle, mire, esto es en el ser, este es el ser
Esta es la vida que ustedes necesitan entender, es el Señor hablándonos a nosotros. Nosotros no somos naturales realmente, aunque vivimos en un cuerpo natural. Porque si desarrollamos los dones no son naturales, son sobrenaturales. El servicio es sobrenatural y si no, no se sirve. Porque no se ama, porque no realmente no ha entendido como entendió el Señor Jesús lo que Él iba a hacer, servir su vida en favor nuestro, para que nosotros para que tuviéramos nosotros el don, ser parte del don, poder decir yo soy un servidor como el Señor Jesús, soy lo que soy, porque hago parte yo no sé si podrá decir del ADN del Señor Jesús, que me hizo parte de su cuerpo, ¿cierto? Ahora necesitamos ser un cuerpo. Necesitamos ser un cuerpo en el desarrollo de todo lo que somos, cada uno en particular. Eso es lo que el Espíritu Santo está invitando a que seamos. Por eso, creo que Él nos está llevando por el Espíritu Santo a saber lo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros para ponerlo en servicio de los demás. Él nos está llevando a saber, como llevó a la samaritana, que supiera, que entendiera. Usted no sabe lo que está haciendo, pero yo le voy a decir cómo es la cosa. Jenny. Sí, Joa, excelente, porque realmente sin saber no se puede adorar. Estaríamos en la misma posición de cualquier religioso. Entonces, esto es un avance y una transformación. Y me parece espectacular realmente lo que está sucediendo y lo que viene pasando. Y miren cuán paulatino es para llegar poco a poco, paso a paso, forjando eso para que entendamos esa identidad que tenemos. Y me parece muy lindo porque el pensar en que todo esto es sobrenatural, pues es que lo espiritual no se puede ver. Así de que ¿dónde se plasma? ¿Dónde se puede ver realmente? Pues en este cuerpo, en este que es el mismo cuerpo glorificado del Señor, resucitado. Y dice, ahora son un espíritu conmigo. Por tanto, en este cuerpo se está viendo lo espiritual. Y por eso se tiene que ver, se tiene que palpar. Y tiene que partir del ser al hacer. Pero no era yo quien iba a hablar. Es que estábamos hablando acá, viendo que cuando Él se quita el manto para servir, entonces ese proceso del cual explicaba yo ahorita, para llegar a entender el ser, luego Él vuelve y se coloca el manto, que es lo que Él ha hecho en esencia con nosotros, pero hasta que lo entendamos, somos ministros, somos real sacerdocio, pero entendiendo quién es el protagonista de todo realmente, porque nos inquieta, digamos, la charla en esta mañana es como quien debe ser exaltado todo el tiempo es Él, porque a veces se va el enfoque en que yo sirvo, en qué don tengo, pero no es ahí, ahí se desvía uno un poco, empezar así, un poco no, mucho, sino que realmente lo importante es Dios y no se nos puede, pues, como refundir ese concepto que debe ser muy claro para que se cumpla ese propósito. Nelson. Bueno, mirando lo que está diciendo Marley, pues es como tener siempre la conciencia de la importancia que es su palabra, o sea, el mismo Señor Jesucristo, quien está en nosotros, ¿cierto? Quien en la medida en que nosotros o se va desarrollando en nosotros, entonces esto es lo que se ve. Realmente no es algo forzado, por eso es que no es forzado, mejor dicho, sino porque es algo natural, es porque Él es en nosotros. Entonces, pues es la palabra que se hace carne realmente. Gracias. ¿Alguien quiere expresar algo más? Yo así, perdóneme, interrumpo ahí porque es muy importante. Ese es el verdadero empoderamiento de cuando dice, ahora recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder para, ¿cierto? Siempre propósito. Es eso que estaba diciendo Nelson. Ese es el empoderamiento realmente que recibimos como creyentes el día
que recibimos el Espíritu, con los dones en particular que haya puesto para la función que Él considera que podemos desarrollar cada uno en particular. Como parte de ese edificio, sí. Gracias. Dentro de las, voy a empezar a cerrar. Dentro de las cosas que dijeron los hermanos, hay dos cositas que quisiera aclarar. Una es, siempre hemos hablado que Dios tiene el control. No, Él no tiene el control. Él ya dijo, yo soy el que me uno o no a lo que Él ya dijo. Mi pa, yo no sé si soy yo, pero te ves ¿Creo congelado. o no creo? Porque si Sí, se están recortando. Se está congelando la imagen. Mientras que vuelve el pastor, una pregunta. Yo no entendí la parte del manto. Cuando él se quita el manto, no entendí o no le entendí a Marlene lo que quiso explicar. Ahí ya volvió Giovanni, ahí está bien. Gracias. Es que veíamos porque él se quita el manto, ¿no? Qué enseñanza hay en todo lo que pues él hace. Entonces se quita el manto para ir a lavar los pies. Entonces entendíamos que es ese proceso de lo que estaba explicando Joa, hasta llegar uno al entendimiento de ese propósito, ¿sí? Donde logramos entender lo que somos, el ser. Una vez lo entendemos, entonces ya podemos como tomar ese empoderamiento de lo que se hablaba para cumplir, para llevar a cabo ese propósito que le va a dar exaltaciones a él. Y cuando nosotros lo entendemos, ahí ya podemos rendir toda la adoración. Y me parece también relevante pensar en lo que está diciendo mi esposa en este sentido. El velo. Es que hay dos tipos de velos. El que tenemos en nuestra mente y no nos deja entender, pero el velo que no nos permitía entrar a la presencia misma de Dios, a ejercer lo que somos. Ahora no hay nada que nos impida hacer. Nada. Porque lo que está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo es quitarnos algunas cositas que teníamos ahí que no nos permitía ejercer el don, ¿cierto? Esos dones espirituales, ser lo que somos. Pero también entender que en el lugar donde estamos, y estamos es en la misma presencia, siendo cuerpo de Cristo, teniendo cada uno una parte del don en cada uno, como parte del cuerpo, ¿cierto? Antes de que otro hermano hable, quería decir algo. Yo trabajo en construcción y entonces resulta que se puede hacer una casa y queda muy linda, nueva y toda esa cosa. Pero si pasa un mes, pasa 2, pasa 3 o 4 meses y nadie la ocupa, se empieza a llenar de mugre, se empieza a ensuciar, se empiezan a dañar las paredes, es capaz hasta caerse en los techos de la casa. Nuevecita que se construyó, al año ya está muy deteriorada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se necesita darle uso, porque se necesita que alguien esté atento, porque eso, por más nuevo que sea, si no se le da el uso para lo cual está hecho, eso se va a deteriorar. Todas las cosas se deterioran si no se les da el uso que se les tiene que dar. A mí me parecía imposible que una casa se envejeciera sin uso. Se envejece. Bien pintadita, bien hecha, nuevecita, 6 meses, 8 meses, un año, parece que no hubiera... Entonces pensemos en el creyente que no... Se volvió a perder, lo perdimos otra vez, hermano.
Bueno, decía que lo que no se usa se atrofia. No, nuevamente se congeló. ¿Cómo está ahí? Bien, Ya ahí. volví. ¿Está bien? No, esto está el internet bien maluco. Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, eso es importante para nosotros como creyentes, porque somos una casa espiritual, somos piedras vivas, somos el templo de Dios. ¿Cómo está ese templo? Porque necesitamos entenderlo. Todo lo que las personas venimos diciendo, todos los hermanos lo vienen diciendo, es parte de esa construcción. Todo es un aporte maravilloso, es algo extraordinario lo que hemos dicho. Se habló del ser. Estaba diciendo que los dones no son dados a todos los seres humanos. Los dones espirituales, sobrenaturales, son dados al creyente, al que ha entendido, al que sabe. Son cosas que hay que, siempre que un hermano hable, Al templo o al cuerpo. al cuerpo, estar muy atentos a lo que los hermanos dicen, porque esto sale a la luz, esto sale al YouTube, todo el mundo va a escuchar, y pues estamos estamos trabajando sobre las escrituras para saber realmente lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario. Bien, yo estoy contento, realmente yo estoy muy contento, muy contento. Estas señales seguirán a los que creen, dice la escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por allá dice que cuando no hay fe en una ciudad, en una comunidad, ¿qué dice la escritura? Se desaparece, se acaba realmente. Entonces necesitamos empezar a meditar, y yo pienso, no sé qué pensará Jenny, pero la semana siguiente, si Dios nos lo permite, vamos a empezar a estudiar ya los dones. Yo digo que estudiar los dones es algo casi que académico, porque es como para saber qué son los dones, cómo son los dones, pero lo que es espiritual es, oye, ¿y yo cómo quepo ahí? ¿En dónde estoy yo ubicado frente a los dones, cierto? Entonces, no sé, tengo como la invitación a que 2 hermanos o 3 oremos esta mañana, de acuerdo a lo que haya en el corazón de cada uno y lo que hayamos entendido. Entonces, no sé quién quiere empezar a orar esta mañana, 2 hermanos o 3, uno que levante la mano ahí en la pantalla, y si no, pues entonces toca dedocráticamente. Nelsi va a orar. ¿Quién más? Nelsi va a orar. La hermana Angie Paola va a orar y Giovanni Ramírez va a orar. Bien, por favor. Pedrito va a orar. Levantaron la mano, me parece. Y Pedrito va a orar. Y Franco va a orar. Por favor, Nelsi. Padre, esta mañana, papito, quiero solamente darte muchísimas gracias, Padre bueno, porque podemos comprobar, Señor, la veracidad tuya, Señor, que realmente estamos bendecidos, que estamos acogidos, Señor, que hemos